de sus estudios como licenciado y doctor en biología, ¿cuáles fueron las razones por las que le empezó a interesar la modificación genética y en particular el ámbito vegetal? Bueno, realmente, cuando estaba estudiando la carrera de biología, la licenciatura de biología en Santiago, no seguí la rama vegetal, estaba haciendo la rama animal. Lo que sucede, pues que tuve una oportunidad para ir a trabajar a un centro de investigación forestal y ahí me inicié un poco en el mundo de las plantas. Y después, cuando quise hacer mi doctorado, la mejor oportunidad que se me ofreció es donde estoy ahora, en la Misión Biológica de Galicia, en la que se trabaja en genética de plantas. Entonces, cuando empecé aquí en 1983, mi doctorado fue sobre la diversidad genética del cultivo del maíz en Galicia, de las distintas variedades que se cultivaban por los agricultores, digamos, variedades tradicionales. Y entonces fue mi primera investigación para obtener el grado de doctor. Y después ya continué siempre con las plantas y dentro del mundo de la genética, estudiando la diversidad de las plantas, en algunos casos también la evolución de cultivos que han venido de América a Europa y cómo ha cambiado genéticamente. Y desde luego modificar por métodos genéticos las variedades de cultivos para que sean más productivas o tengan más resistencia a condiciones ambientales y con eso incorporarlas al mercado agrario, digamos, para que puedan ser utilizadas por las empresas como variedades genéticamente mejoradas, que es lo que algunas de las cosas que continuamos haciendo ahora desde hace bastantes años. Por las que le empezó a interesar la modificación genética y en particular el ámbito vegetal. ¿Qué tipo de tareas realizan ustedes en un equipo dedicado como la Misión Biológica de Galicia del CSIC, donde usted acaba de jubilarse? Bueno, pues aquí realizamos dentro del ámbito vegetal, pues trabajamos con cultivos herbáceos y también con cultivos leñosos como los pinos o como la vid. Pero lo tradicional son cultivos herbáceos como un cereal, como el maíz. Yo trabajo principalmente en la familia de las leguminosas, en cultivos como judía, como guisante y otros menos conocidos. Y otros compañeros trabajan en cultivos como el olivo también, la rosa y cultivos de huerta como toda la familia de crucíferas, de la familia crucíferas, donde están repollos, grelos, navizas, todo este tipo de cultivos tan tradicionales de Galicia. Casi todos los equipos de investigación que trabajamos aquí tenemos en común que mantenemos una colección de plantas, generalmente en forma de semilla, en cámaras de semillas, aunque algunas se conservan vivas también, por ejemplo, como las colecciones de pinos o de vid, pero conservamos las colecciones que representan la diversidad genética de cultivos de Galicia y de otros sitios. Entonces, esa es la primera cuestión, conservar la diversidad, porque eso es un recurso que no debe perderse. Después estudiamos esa diversidad de diversas maneras, en el laboratorio, en el campo, estudiamos la adaptación a distintos medios de cultivo, la tolerancia a enfermedades, las cualidades que pueden tener esos cultivos para la alimentación, por ejemplo, animal y humana. Y entonces eso sería otro aspecto, el estudio de la diversidad, la conservación, el estudio
y después la mejora genética, es decir, hay que seleccionar las mejores plantas, incluso hibridarlas entre ellas, como ya hizo Mendel, que es el fundador de la genética, pues hace 150 años, y entonces con eso conseguir mejores plantas que puedan ser más útiles pues, para mejorar la calidad de vida, la calidad de alimentación o incluso la conservación del medio ambiente, porque usan menos recursos como agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, etc. Hay grupos de ecologistas que están en contra de la modificación de alimentos como el maíz. ¿De qué manera podría suponer un peligro para la sociedad modificar alimentos como, por ejemplo, cereales o leguminosas? Vamos a ver, el tema de la modificación genética hay que verlo desde un punto de vista general. Es decir, modificamos genéticamente siempre que estemos en un conjunto de plantas, siempre que estemos seleccionando las mejores y desechando las peores, ya estamos seleccionando los genes que tienen esas plantas. De manera que todo proceso de mejora genética, como hacemos nosotros, modifica genéticamente las plantas. Eso no quiere decir que sean plantas transgénicas, es decir, el uso de las metodologías transgénicas, digamos, solo va a tener validez cuando no es posible mejorar las plantas por otros métodos, es decir, con selección artificial y con hibridación, cruzando las plantas entre sí, artificialmente. Si con esas maneras no se consigue una mejora sustancial, pues entonces se puede recurrir a la manipulación genética, la transformación genética, que consiste en introducir genes de una especie, de una planta, en otra, no por cruzamiento entre ellas, sino mediante dispositivos físicos o microorganismos. Entonces, ¿por qué hay oposición hacia esto? Bueno, pues porque en algunos casos se introducen genes de resistencia, por ejemplo, a herbicidas, en el caso de la soja, o de resistencia a enfermedades, en el caso de plagas, en el caso del maíz. Y si luego esas plantas que han tenido transformación genética se liberan, digamos, en la naturaleza sin guardar las distancias que se establecen como norma legal, el polen puede viajar y se pueden cruzar otras plantas y transmitir genes que nosotros podemos no querer que se transmitan libremente. Para evitar eso hay normas por las cuales las plantas que han sufrido transformación genética tienen que seguir unas normas y cultivarse a unas distancias aisladas, etc. Esa es la principal, digamos, riesgo, podríamos decir, que desde el punto de vista ambiental tiene usar plantas en las cuales se han introducido genes que después podría haber el riesgo de que vayan a otros cultivos que no sería deseable. Por el contrario, tomando en cuenta que en el mundo hay 8.000 millones de personas, de las cuales 900 millones pasan hambre. Además, la Agenda 2030 de la ONU busca erradicar el hambre. Para continuar con el desarrollo sostenible. Por lo que, ¿de qué modo podría ayudar la modificación genética para solucionar este problema? Bueno, efectivamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los ODS, incluyen aspectos relacionados con la erradicación de la pobreza, del hambre, muchas cosas de este tipo. Como os decía antes, la modificación genética de las plantas incluye una amplia gama que va desde la mejora genética, vamos a llamarle tradicional, hasta la mejora genética por vía de la transformación
genética de la transgénesis. De lo que se trata es de producir más y mejor, porque hay necesidad de alimentos. Lo que sucede es que ahí entran en juego muchos aspectos también políticos, porque no siempre se produce, desde el punto de vista agrícola, no siempre se produce todo lo que se podría. Habréis oído hablar seguramente que se regulan los mercados para que no haya excedentes, porque si hay excedentes, entonces baja el precio de los productos agrícolas en los mercados y entonces se está produciendo menos de lo que se podría. La capacidad de producción actualmente es muy alta y podría dar solución al déficit alimentario. Lo que pasa es que eso, digamos, hay aspectos geopolíticos que en este momento están limitando, por ejemplo en Europa, están limitando bastante la producción. No obstante, hay progresos en la normativa que se emplea en los países europeos, por ejemplo, hay progresos en la limitación de sustancias químicas que se usan en los cultivos y entonces los que hacemos mejora genética de plantas tenemos que buscar métodos alternativos, por ejemplo, mediante microorganismos para fertilizar las plantas, para promover el crecimiento y hoy se está desarrollando mucha investigación y mucha industria con, vamos a llamarle cócteles, por decirlo de alguna manera, cócteles de microorganismos que aplicados a las plantas las fertilizan, les permiten enriquecerse en nitrógeno, por ejemplo, promueven el crecimiento y tienen menos efecto sobre el medio ambiente. Entonces, hay una tendencia muy grande a promover eso que llamamos agricultura sostenible, es decir, producir más y mejor, pero conservando el medio ambiente, porque tampoco podemos aceptar producir más a riesgo de alterar las condiciones ambientales. ¿De qué modo se utiliza el CRISPR para mejorar los cultivos? Bueno, las tecnologías moleculares están siempre, son cambiantes, porque tú mencionas CRISPR, bueno, son cambiantes y cada poco tiempo hay nuevos avances, porque sobre todo se conocen más cosas sobre las grandes disciplinas que forman, digamos, la genética hoy. Empieza en el ADN, que es lo que es estudiado por la genómica. Después el ADN se expresa en forma de ARN, del ácido ribonucleico. Eso lo estudia la transcriptómica, que es otra disciplina. Del ARN salen las proteínas. Las proteínas las estudia la proteómica y finalmente las proteínas actúan sobre el metabolismo del cuerpo por medio de sustancias llamadas metabolitos, y entonces eso lo estudia la metabolómica. Todas estas disciplinas conforman lo que se llaman los estudios moleculares que vosotros estáis citando. Nosotros aquí en la misión biológica trabajamos en algunos de estos sectores, pero no específicamente en CRISPR, pero bueno, es una tecnología que está ahí y que de ser necesario, pues también se puede implementar. Pero esto es muy cambiante. ¿Cuál sería el equivalente para curar enfermedades en caso de las plantas? Vamos a ver, el problema de las plantas es que las plantas no tienen sistema inmunológico. Es decir, en los animales y la especie humana, que forma parte del reino animal, tenemos un sistema inmunológico que nos permite luchar contra las enfermedades. Entonces, las vacunas lo que hacen es estimular el sistema inmunológico para que seamos inmunes a una enfermedad. En el caso del virus COVID-19, pues se utilizaron vacunas de ARN y de varios tipos distintas. En el CSIC se hicieron algunas también. Y se trata de despertar el organismo
para que se inmunice y entonces no padezca la enfermedad o la padezca atenuada. En el caso de las plantas, no hay estrictamente un sistema inmune. Las plantas lo que tienen es, se defienden ante enfermedades produciendo sustancias a veces. Producen sustancias que ayudan a prevenir algunas enfermedades, pero no es un sistema inmune tan desarrollado como podríamos pensar. Por tanto, la lucha contra las enfermedades de las plantas no va a través de vacunas, sino que va a través de resistencia genética. Es decir, se investigan genes que proporcionan resistencia a virus, a bacterias o a hongos, que son las principales enfermedades. Y una vez que se conoce el gen, entonces se puede tratar de introducir cruzando plantas mediante hibridación, o si eso no es efectivo, de lo que ya hablamos antes, mediante transformación genética, se introduce un gen en una planta, que sería entonces transgénica, y que le proporciona resistencia a una plaga o a una enfermedad. Pero no existe una metodología de vacunar a las plantas. Esa sustancia de que usted habla, ¿hay alguna, no sé, puede ser tóxica o puede, en vez de curar, puede hacer el efecto contrario? A ver, las plantas se usan como protección, segregan ciertas sustancias para protección. Algunas de ellas las conocemos y son beneficiosas para la salud. Son metabolitos, digamos, producto del metabolismo de las plantas, antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento celular. Entonces hay plantas que se sabe que que producen unas sustancias que en origen es para defenderse de plagas, por ejemplo, pero que si nosotros las comemos después nos causan beneficios porque son antioxidantes. En otros casos, por ejemplo, son sustancias como alcaloides que dan normalmente a los cultivos sabor amargo en muchos casos y que eso sí que son perjudiciales para la salud. Entonces, para consumir esas plantas hay que hacer selección genética y eliminar los genes que produzcan esos alcaloides. Entonces, las sustancias que producen las plantas para defenderse de los agentes externos, plagas y enfermedades, son muy variados. En unos casos pueden beneficiarnos la salud y en otros casos no. ¿Cuáles son los principales retos de la modificación genética de cultivos de aquí hacia adelante? A ver, las plantas se usan como protección, segregan ciertas sustancias para protección. Algunas de ellas las conocemos y son beneficiosas para la salud. Son metabolitos, digamos, producto del metabolismo de las plantas, antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento celular. Entonces hay plantas que se sabe que que producen unas sustancias que en origen es para defenderse de plagas, por ejemplo, pero que si nosotros las comemos después nos causan beneficios porque son antioxidantes. En otros casos, por ejemplo, son sustancias como alcaloides que dan normalmente a los cultivos sabor amargo en muchos casos y que eso sí que son perjudiciales para la salud. Entonces, para consumir esas plantas hay que hacer selección genética y eliminar los genes que produzcan esos alcaloides. Entonces, las sustancias que producen las plantas para defenderse de los agentes externos, plagas y enfermedades, son muy variados. En unos casos pueden beneficiarnos la salud y en otros casos no. El principal reto que tiene ahora los cultivos es producir más con menos, es decir, agricultura sostenible. Y para conseguir eso es necesario limitar el uso de abonos, el uso de plaguicidas, el uso de pesticidas. Entonces, como las plagas y las enfermedades existen, lo primero que hay que conseguir es que las
plantas tengan los genes de resistencia, ese es el primer reto, tengan genes de resistencia a plagas y enfermedades. Eso se puede conseguir de un modo, vamos a decir, convencional, mediante hibridación, o de un modo molecular, mediante la transformación genética de transgénicos. Ese es un primer reto. Y el otro reto es el impacto sobre el medio. Hay que conseguir plantas que mediante promoción del crecimiento con bacterias, por ejemplo, puedan crecer sin necesidad de utilizar abonos de nitrógeno, por ejemplo, que son causantes del calentamiento de la atmósfera y del cambio climático. Entonces, plantas que sean capaces de crecer con menos requerimientos y, por tanto, menos impacto sobre los cursos de agua, sobre el suelo y sobre la atmósfera. Entonces, los retos son esos: producir más usando menos recursos, y el otro, producir plantas que por mejora genética, por esas manipulaciones genéticas, se adapten a condiciones cambiantes y entonces poder tener una agricultura sostenida que permita, como hablábamos antes, cumplir con los objetivos del milenio, por ejemplo, pues erradicar el hambre, ¿no? A lo largo de su vida profesional ha sido científico del CSIC, profesor de máster de genética y genómica en la USC y en la Universidad de Vigo y delegado del CSIC. ¿Cómo se está apoyando desde las instituciones y las administraciones la investigación y modificación genética en cultivos agrícolas? Vamos a ver, la investigación agrícola, en sentido amplio, la mejora genética, por ejemplo, que es para la producción agraria, pues en España está, se ejecuta dentro de planes nacionales, y los órganos ejecutores de tareas de investigación dentro del mundo de la agricultura corresponden en unos casos a centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como la Misión Biológica, donde estoy en este momento, donde trabajo. Como en este momento soy profesor ad honorem, porque el año pasado alcancé la edad de jubilación, pero tenemos la posibilidad de seguir haciendo investigación, como es mi caso, de manera honorífica. Entonces, el CSIC ha incorporado hace poco al Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria, que se llamaba INIA. Y ahora es un centro nacional del CSIC también. Y es otro organismo que tiene diversos centros de investigación por diversos lugares, especialmente en Madrid, donde se promueve también la investigación agraria. Otros aspectos que citabas, por ejemplo, en el caso yo he dado clases antes del máster, he dado clases en la Universidad de Santiago, en el campus de Lugo, en ingenieros agrónomos, y explicaban genética y mejora genética, estas cosas que os estoy contando. En el máster de genómica y genética, en el cual participa la Universidad de Santiago, la de Vigo y centros de investigación como el CSIC, pues se imparten distintos módulos donde hay, por ejemplo, genética humana, que no es el caso de lo que estamos hablando ahora, y hay aplicaciones genéticas relacionadas con las plantas, que es lo que explicamos nosotros. En concreto, mi asignatura es algo de lo que os estaba hablando: la diversidad genética de las plantas, es decir, cómo se puede utilizar para la mejora y para el progreso de la agricultura, y la microbiota asociada, es decir, los microorganismos que se asocian simbióticamente con las plantas para promover el crecimiento vegetal. Y otro aspecto que mencionaste, que sí, durante un tiempo ocupé ese puesto, fui delegado del CSIC en Galicia 2 años y medio, pero esto es una función de coordinación más que de investigación directamente. Entonces, la función que yo tenía
era, de alguna manera, coordinar algunas acciones conjuntas de los distintos centros del CSIC y, sobre todo, muchos aspectos relacionados con el gobierno autonómico, con la Xunta de Galicia, para que apoyaran la investigación, la agraria y la de otros tipos de investigaciones que realiza el CSIC en Galicia, en el ámbito marino y en el ámbito de las humanidades. Bueno, continúo. En los últimos años ha trabajado en diferentes líneas de investigación, como el estudio de la biodiversidad y estudios fitogenéticos de leguminosas y otras especies cultivadas. ¿Cómo es el proceso de investigación que se sigue en un proyecto fitogenético de una leguminosa como las habas? Vamos a ver, el proceso más o menos lo sinteticé un poco antes. Tenemos que partir siempre de la diversidad existente. Nosotros tenemos en nuestro grupo de investigación, tenemos en este momento, tengo aquí, anoté las cifras para decírosla, tenemos 1.530 variedades de leguminosas cuyas semillas se conservan en cámaras que tienen que tener unas condiciones de temperatura y humedad para que las semillas mantengan su capacidad de germinar. Entonces, lo primero que tenemos que tener son el recurso genético. En este caso, usamos semillas. Después, el siguiente proceso es esas colecciones, normalmente se cultivan en el campo, en el invernadero, y se toman datos, se analizan desde aspectos botánicos, de la forma de las plantas, de las hojas y tal, y también aspectos bioquímicos, aspectos de tolerancia a temperaturas altas o bajas, tolerancia a la sequía, resistencia a enfermedades. Entonces, con toda esa base de datos de información que tenemos, se opta por escoger las mejores variedades para trabajar y producir mejores plantas, ¿no? En muchos casos hay que cruzarlas entre sí para obtener híbridos, y de esos híbridos ahí tratamos de combinar, por ejemplo, si una variedad es muy productiva y otra tolera la sequía, pues entonces trataremos de cruzar y obtener descendencias que sean productivas, que den mucha cosecha y que necesiten menos agua, menos condiciones de riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso de mejora genética, pues depende del objetivo que se persiga. A veces vienen empresas agrarias y nos dicen que están interesados en una variedad determinada para cultivar en una zona o para que se use, por ejemplo, en restauración. Los restaurantes también tienen intereses en tener productos de la huerta frescos, ¿no? Porque ahora se valoran mucho los productos de proximidad. Tener en cuenta que en el ámbito agrario, para comprar fruta, hortalizas, verdura, lo que queramos, en un supermercado o una tienda, hay que transportarlo. Y ese transporte cuesta dinero y esos medios de transporte desprenden CO2, gases de efecto invernadero. Entonces, ahora buscamos productos de proximidad. Es decir, que un agricultor pueda tener su producción en su zona adaptada, y eso pueda llegar a los mercados con menos coste para el medio ambiente y con menos coste para la sociedad, ¿no? Entonces, los procesos de mejora genética son largos y los objetivos van a variar según qué se pretende obtener. Pero en todo caso duran bastantes años porque hay que tener varias generaciones de plantas, no es en una sola. Vale. Ha colaborado en proyectos nacionales e internacionales. ¿Podría hablarnos sobre algunos proyectos internacionales de biogenética en los que ha colaborado y de qué modo se diferencian de los realizados aquí?
Bueno, el proceso más o menos lo sinteticé un poco antes. Tenemos que partir siempre mediante transformación genética la diversidad existente. Modificación genética es un término muy amplio. Tenemos, está refiriendo a los transgénicos, ¿no? En nuestro grupo de investigación, en el caso de las plantas, tenemos en este momento, tengo aquí, anoté las cifras, no hay, tenemos, o sea, en Europa 30 hay limitaciones, variedades de leguminosas, se levanten muchas semillas, hay limitaciones a la producción en cámaras que tienen unas condiciones de temperatura y humedad para que las semillas solamente se autorizan con determinadas condiciones de aislamiento, distancias, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener son, por ejemplo, pues países, en este caso, muy exportadores semillas agrícolas, como puede ser Brasil, después Argentina, Canadá. El siguiente proceso es muy frecuente colecciones, la transformación genética al campo, el uso de transgénicos, y entonces se ven toman datos más, una regulación más amplia, más desde aspectos botánicos, de la forma de las plantas, de las hojas, tenemos normativa, y también normativa aspectos europeas, agraria común, aspectos bioquímicos. Hay bastantes limitaciones para la producción, tolerancia a temperaturas altas o bajas, tolerancia a la sequía, porque hay investigación, se puede hacer investigación, pero no necesariamente. Entonces, con todas esas base de datos de información que tenemos, va siempre, se opta por escoger las mejores variedades para trabajar y producir la modificación mediante transformación genética, porque como decía, en muchos casos hay modificación genética en un término muy amplio, tú te estás refiriendo para tener híbridos a los transgénicos, ¿no? Y de esos híbridos ahí tratamos de combinar. En el caso de las plantas, por ejemplo, si una variedad es muy productiva no hay y otra tolera la sequía, o sea, en Europa, pues entonces hay limitaciones y obtener descendencias, aunque probablemente se productivas, que den mucha cosecha, hay limitaciones y que necesiten menos cultivos transgénicos, condiciones de riego, por ejemplo, ¿no? Y solamente se autorizan entonces determinadas condiciones de mejora genética, pues depende del objetivo que se persiga. En otros países, a veces, por ejemplo, empresas agrarias muy exportadores que están interesados, como puede ser Brasil, una variedad determinada para Estados Unidos, allí es muy frecuente para la transformación genética, se usa y el uso de en restauración, y entonces los restaurantes también tienen intereses, tienen productos, una regulación más de la huerta frescos, ¿no? Porque ahora se valora mucho aquí en Europa productos de proximidad, que tenemos normativa en el ámbito agrario, normativa para europea, porque la agraria común, fruta, hortalizas, hay bastantes limitaciones para la producción en un supermercado o una tienda, hay que transportar cultivos transgénicos. Y ese transporte cuesta dinero, aunque hay investigación, se puede hacer investigación, pero no necesariamente es el resultado de investigación. Entonces, ahora buscamos va siempre de proximidad. Es decir, que un agricultor pueda tener su producción en la zona, vamos a ver, su zona modificada mediante transformación genética, como os decía, con menos coste, modificación genética en un término muy amplio, pues que está refiriendo a la sociedad, a los transgénicos, de los procesos de mejora genética son largos. En el caso de las plantas, los objetivos van a variar según no hay que se pretende obtener. O sea, en Europa hay limitaciones porque hay que obtener, de momento, tener varias generaciones de plantas, no es en una sola. Hay limitaciones. Bien. En medicina está prohibida la modificación genética de embriones. ¿Cuáles son los límites éticos de la modificación genética en las plantas? Bueno, el proyecto internacional que tuve más reciente fue con Argentina, porque es una de las zonas donde se originó como cultivo la judía, que es un cultivo en el que trabajo y que es la leguminosa más utilizada para alimentación humana en el mundo. Entonces tuve el proyecto con Argentina, primero porque allí tienen todavía variedades silvestres, que aquí en España solo tenemos cultivadas, entonces hay una riqueza genética más grande, y también buscábamos los microbios propios de los suelos de allí, que están adaptados y que se asocian mejor con las plantas, que también son distintas de las de aquí. O sea, que en el caso de esta cooperación se buscaba utilizar
la diversidad genética que hay allí, que no es la misma que la que hay aquí. O sea que la cooperación internacional, los proyectos internacionales pueden tener pues muchos enfoques. Otro que dirigí, pero ya hace 20 años, era un proyecto que participaban 13 países europeos y trataba de coordinar las actuaciones en investigación agrícola de los diversos equipos de investigación de otros sitios, ¿no? E incluso visitas a laboratorio, es decir, para aprender técnicas. Si un laboratorio trabaja con una técnica determinada, entonces pues personas de otro podían hacer intercambio para aprender esas técnicas. De manera que los proyectos de cooperación internacional pues tienen muchos enfoques, también depende de lo que se pretende. Normalmente aportan riqueza a la investigación, porque en cada sitio, en cada laboratorio, en cada centro de investigación, en cada país, se hacen las cosas de una manera distinta, hay otros ambientes diferentes, y esto enriquece a la comunidad científica, en agricultura o en cualquier otro ámbito. Buenos días, yo soy Antía. Habla fuerte, muy fuerte. Mi pregunta es, ¿puede haber algún peligro para la propia planta, como daños en su organismo o incluso la extinción de la especie, una vez aplicado alguno de los métodos de modificación genética que mencionó usted antes? Vamos a ver. Es difícil que desaparezca una especie. Es muy difícil. En la historia de la Tierra ha habido extinciones, pues por diversas causas, ¿no? Pues meteoritos que chocaron con la Tierra, cambios en el eje de la Tierra que provocó cambios climáticos y se extinguieron. En el periodo carbonífero, por ejemplo, se extinguieron unos helechos gigantes que existían y desaparecieron en aquel momento, en millones de años. Ahora es difícil que una especie de planta se extinga. Lo que sí sucede es que se pueden perder determinadas razas o variedades porque dejen de usarse y se usen otros. Esto se llama erosión genética, porque es una pérdida de genes. Entonces, si la mejora genética, y ha pasado muchas veces, si la mejora genética por el procedimiento de modificación que sea se centra en algunas variedades, hay riesgo de perder otras que forman parte de la herencia cultural de la humanidad. Entonces, también tenemos nosotros la responsabilidad de conservarlas y por eso conservamos bancos de semillas para evitar que se pierdan. Vale. Partiendo de su experiencia en el tema de la genética en plantas, ¿qué recomendaciones le darías a gente que está empezando en esto? ¿Que está empezando? Bueno, pues a una persona que está empezando en la investigación, lo primero que hay que hacer es siempre darle ánimos para que continúe y llegue a una meta, ¿no? La investigación es un proceso largo. Entonces, yo siempre animo, desde estudiantes como vosotros, a personas que están en la universidad o los estudiantes que tenemos en el máster, siempre les animo a continuar por la vía de la ciencia, porque es un proceso largo, como ya os decía, porque hay que tener unos estudios, en este momento grado, después máster, después doctorado, y esos son bastantes años de trabajo. Después muchas personas pues se hacen una especialidad en otro país, también para conocer otros métodos de trabajo, otros laboratorios, pero la base para seguir una carrera científica, y como os decía, es larga, la base es, primero, tener interés en ello, porque evidentemente desde vosotros mismos, el tiempo que vayáis a tener por delante, tenéis más interés en unas asignaturas que en otras. Eso es inevitable. Hay cosas que te gustan más que otras. Entonces, primero, definir bien los intereses de lo que le gusta a una persona. Y luego, una vez que alguien sabe lo que quiere hacer, alguien sabe que quiere dedicarse, por ejemplo, a la investigación genética en plantas, entonces la otra norma, pero que es común para cualquier investigación científica, es el esfuerzo. Es decir, la investigación requiere mucho esfuerzo. Y entonces
así como vosotros os esforzáis para aprobar las asignaturas o sacar buenas notas o lo que os propongáis, la investigación es sinónimo de esfuerzo. Es decir, quien no está dispuesto a esforzarse mucho, no vale para la investigación, porque además la investigación científica en plantas o en cualquier cosa, cada uno se va fijando metas que son cambiantes y nos vamos obligando a cumplir los objetivos que nos fijamos nosotros mismos. Es decir, que nos exigimos y no se puede ser conformista. Es decir, yo ahora estoy iniciando unas nuevas líneas de investigación y son retos que me planteo. Entonces, no se puede decir, es que llevo muchos años haciendo estas cosas, las hago bien, voy a seguir haciendo lo mismo. No, hay que innovar y plantearse retos y abordar nuevos campos de investigación. En la misión biológica de Galicia del CSIC, ¿qué proyectos les gustaría llevar adelante en un futuro en modificación genética? Vamos a ver. Tendría que preguntar somos muchas personas, la misión biológica, y además ahora tenemos un centro en Santiago que también se incorporó a la misión biológica, que antes era independiente y ahora pertenece a la misión, que se llamaba Instituto de Investigaciones Agrobiológicas y ahora es misión biológica también. Y trabajamos en cosas muy diferentes. Algunas personas, precisamente en el centro de Santiago, están trabajando con cultivos transgénicos. Otros estudian las características de los suelos. Aquí en Pontevedra, pues se estudian árboles, se estudia la vid, por ejemplo, para producir plantas más sanas y vinos de mejor calidad, o el olivo, se están haciendo aceites mejores. Entonces, en lo que respecta a mis líneas de investigación, los proyectos que estamos abordando ahora, que ya tenemos uno en marcha, tratan de algo que ya os conté antes, es decir, cómo utilizar los microorganismos para que beneficien a las plantas. Hay una serie de hongos del suelo que estamos usando y que impiden el crecimiento de hongos que causan enfermedades a las plantas. Entonces se pone ese hongo que se llama tricoderma para evitar que crezcan otros. Pero también estamos viendo que en vez de poner el hongo, se puede cultivar en el laboratorio, da lugar a unas sustancias que se llaman metabolitos y usar esos metabolitos, ponerlos en el suelo y evitar que crezcan hongos perjudiciales para las plantas. Con eso evitaríamos tener que dar pesticidas. Y también estamos tratando de obtener un fertilizante basado en bacterias que se asocian con las raíces de las plantas y captan el nitrógeno del aire, con lo cual evitaríamos tener que utilizar otro producto químico que son los abonos. Entonces, en este momento, nuestra línea de investigación se está orientando hacia lo que ya hablamos varias veces durante esta entrevista, que es ser capaz de producir más con menos impacto sobre el ambiente, y en ese sentido el futuro son los microorganismos beneficiosos y es la línea que estamos siguiendo ahora, entre otras. Muchas gracias a vosotros por haber dedicado vuestro tiempo a hablar con un científico. Espero que os haya servido, a lo mejor alguno, para despertarle vocación y bueno, y también pues para difundir lo que hacemos los científicos. Nosotros, el CSIC y yo mismo, estamos muy implicados en cultura científica, es decir, en expandir lo que nosotros sabemos, y cultura científica es lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, vosotros vais a difundir lo que yo os he contado por los medios a vuestro alcance
Y entonces, pues nosotros tenemos mucho interés en que personas jóvenes como vosotros, que aún tenéis mucho recorrido, pues os difundáis el conocimiento científico, os acerquéis a la ciencia y a lo mejor llegáis a ser científicos como yo.